La economía, en lo que comienza a ser la post-pandemia, no sé si es una realidad ya o una expresión de deseo, pero pensemos en ese concepto post-pandemia. En ese marco, decía, la economía es, sin lugar a dudas, la principal preocupación de todos, de los ciudadanos y de la clase política, en especial, por supuesto, quienes hoy sustentan la responsabilidad de conducirnos. Y la inflación sigue siendo el mal de todos los males. Ayer, 3,8%, casi 4% en octubre, la más alta en un año. La pregunta es, ¿seguirá con esta tendencia alcista en los próximos meses? ¿O habrá sido un pico respecto de lo que ocurrió con el dólar blue justamente durante los meses de septiembre y octubre? ¿Y esto cómo repercute directamente en los precios, en las góndolas? Ya estamos en comunicación con Víctor Palpelli, es el presidente de la Federación de Supermercados de la Argentina. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? Gabriel Próspero lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gabriel? Bueno, ¿qué le parece a usted? ¿Esto es una tendencia o es un pico la inflación del 3,8? Bueno, la verdad que ni siquiera los especialistas en la materia pueden dar pronósticos acertados en todo esto, ¿no es cierto? Lamentablemente hemos tenido un pico con el índice que aparece ayer, con el cierre de octubre, ¿no? De un 3,8%. Si bien recordamos que tenemos un 26,9% en todos los meses del 2020, ¿no? Y si comparamos todos los meses del 2020 con el igual periodo del año 2019, estamos por debajo de esa inflación, ¿no? Estamos por debajo de la inflación interanual. Si bien asustan estos picos, yo creo que esperemos a que sea controlada, porque bien decía usted que la inflación es el mal de todos los males, ¿no es cierto? Y desde allí se desencadena cualquier tipo de crisis y termina repercutiendo todo en el bolsillo del pueblo, ¿no? Realmente. Entonces esperemos que esto sea controlado. Cuando uno aduce a qué pasó en los últimos tiempos, en el último mes, desde nuestro sector, que representamos a todas las cadenas regionales, a los supermercados argentinos de todo el país, venimos insistiendo y viendo que había modificaciones de algunas listas de precios, pese a la resistencia, por una cuestión no de capricho, sino de no poder y no deber hacerlo. No aceptamos listas de precios. Las cadenas regionales no aceptamos modificaciones porque estamos regidos por la resolución 100/20, que nos impide hacerlo. En el medio uno veía que el argumento de la industria, y puede ser sostenido, tiene argumentos fundacionales como el tema del aumento de costos logísticos, operativos, y en el medio de eso pedimos la intervención de la Secretaría de Comercio, que sin duda se ha reunido con los sectores y está trabajando en buscar un sano equilibrio. Yo creo que buscar un sano equilibrio es sentar en una mesa a todos los actores de la cadena de comercialización y trabajar por buscar el compromiso y el acuerdo y el aporte de cada sector para que esto, bueno, realmente no siga creciendo, no se desmadre y que la inflación pueda ser lo más controlada posible, ¿no? Es decir, tiene que interceder la política, el diálogo, la mesa de negociación, el acuerdo, porque de lo contrario, si dejamos los precios librados al mercado, esto va a continuar. Sí, sin duda debe haber una mesa permanente, abierta de diálogo de todos los sectores que intervienen en la cadena de comercialización para buscar un sano equilibrio, sin duda. Se debe encontrar un sano equilibrio con parámetros para que no haya... Pero alguien tiene que ceder. ¿Quién es el que tiene que ceder a la hora de hacer los precios? ¿Quién es el que tiene que ceder? Porque tenemos 6,2 de aumento dentro del 3,8, 6,2 de aumento en prendas y calzado, y 4,8, casi 5% del aumento en lo básico, que es justamente alimentos.
y bebidas, ¿no? Precisamente lo que debe ceder en todo esto es la inflación, ¿no? Porque Claro, la pero inflación dentro de esa es la mesa, generadora del mal de de todos, acuerdo que ¿no? a la que usted hace referencia, dentro de esa mesa de acuerdo donde están los formadores de precios, también alguien tiene que ceder, tiene que ganar un poco menos para evitar que la inflación Sin impacte en el duda, bolsillo de la gente, ¿no? sin duda que en estos momentos, en estos escenarios de pandemia y escenarios inflacionarios, ¿no? Necesitamos de la responsabilidad social y empresaria de todos los sectores para hacer el aporte y el esfuerzo, ¿no? Mm. Creo Porque que si no el esfuerzo lo todos, sigue haciendo solamente el consumidor y así me parece que no vamos a llegar a buen puerto. precisamente por eso es que le hemos pedido una mesa abierta de diálogo. De hecho se ha iniciado, y esperemos que se pueda llegar a buen puerto con el diálogo, con el consenso y con medidas claras, ¿no? Que nos permitan trabajar con tranquilidad. Nosotros desde el supermercadismo lo que peleamos es por recuperar unidades perdidas que venimos perdiendo por la caída y la retracción del consumo en los últimos años, ¿no? En los últimos meses. Y lo que queremos y lo que sabemos concretamente, que cada vez que tenemos que subir un precio, porque nosotros no somos el formador del precio, ¿no? Cuando tenemos que subir un precio por una lista que se modificó, detenemos la rotación del producto. Entonces lo que queremos es evitar eso, y debemos buscar un equilibrio en esto. Yendo a las góndolas, ¿sirve una estrategia de consumo, por ejemplo, de precios cuidados? ¿Hay que acentuarla? Yo creo que si se hace una estrategia con precios cuidados, con determinadas categorías genéricas, ¿ah? Ayudan a ponerle un techo a determinadas categorías en general en la góndola y a las mismas empresas para que ese techo no sea superado, porque si es superado tenés opciones más baratas, y si tenés opciones más baratas en precio, el consumidor se va a inclinar a eso, ¿ah? Entonces yo creo que buscar un listado acotado de productos genéricos va a ayudar. Evidentemente, lo que hay que evitar es tiempos prolongados, muy prolongados, en escenarios inflacionarios, porque después empiezan a desaparecer los productos, ¿no? No nos encontramos con reposición de productos, ¿no? Entonces por eso hablo de esa mesa y de medidas que ayuden a parar alguna alza en precios, ¿no? Y a detener la inflación, ¿no? Que es el flagelo de todos. Hay que trabajar entre todos para detener la inflación. La inflación, por supuesto, va de la mano con el dólar va de la mano con la inflación porque sigue siendo también otro producto que se ofrece al mercado y si todo aumenta también va a aumentar el precio del dólar. ¿Cómo confluyen estas dos instancias ahora que tenemos 2 o 3 días otra vez de rebote del precio del dólar blue? Claro, tenemos rebote del dólar del precio blue, ¿no? Del dólar blue, ¿no? Pero, bueno, creo que los alimentos se rigen por un dólar mayorista, por el dólar oficial, ¿no? Entonces tenemos que medirlo también por ahí, ¿no? Si bien ha habido movimientos, pero vio cómo se maneja esto. Aumenta el dólar, entonces aparece el por las dudas. Y va a aumentar todo, entonces sí, por la duda lo aumento yo primero. Eso es lo que tenemos que trabajar, por eso reitero y insisto con esta mesa que se ha abierto, en la que interviene el gobierno y los distintos actores de la cadena de comercialización, para buscar ese sano equilibrio que se necesita, ¿no es cierto? Ojalá. Ojalá podamos hablar, Víctor, antes que termine el año, con una inflación que esté a la mitad, o por lo menos de tendencia a la baja, y podamos entonces darle la razón de que esos acuerdos llegaron y que así se llegó a ponerle un coto a esto, porque es el verdadero cascabel al gato que hay que ponerle. Detener la inflación seguramente garantizará un escenario más previsible y menos angustiante para todos los argentinos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que sea así, ojalá lo deseamos desde nuestro sector, porque creo que es el peor de los males, los escenarios inflacionarios,
y bueno, debemos trabajar entre todos para poder lograrlo. Víctor Palpelli, presidente de la Federación de Supermercados en Próspera Mañana.